Bienvenidos a Twitter Spaces Munihuate, un espacio virtual de participación ciudadana creado para ti. Aquí hablaremos de movilidad urbana, espacios públicos, responsabilidad ambiental, turismo, cultura y tradiciones que hacen única a nuestra ciudad. Conversaremos y resolveremos dudas con la intervención de expertos y, claro, se vale aportar ideas. Recuerda que este es un espacio de diálogo abierto, respeto y convivencia. Gracias por conectarte con nosotros. En breve estaremos iniciando. Bienvenidos al Twitter Spaces Munihuate, un espacio de participación ciudadana creado para ti. Aquí hablaremos de temas que nos interesan a todos para construir una mejor ciudad. Soy Silvana y me acompaña Pablo. Gracias, Silvana, qué gusto estar contigo y también con toda la gente que ya se conecta con nosotros a través de Twitter para un nuevo Spaces Munihuate. Por cierto, nuestro Twitter Spaces número 7. Bienvenidos, de verdad, gracias por estar por acá. Y como bien lo decía Silvana, ahora en la bienvenida, un espacio para todos, para que juntos podamos construir una mejor ciudad. Recordarles también a todos, Silvana, que es muy importante esa interacción, que podamos platicar, que podamos conversar y sobre todo que utilicen la etiqueta, el hashtag Munihuate te escucha para que podamos leer esos tweets al aire. Esto tiene que ver con el tema de hoy que está muy importante, es un tema de coyuntura y además, pues bueno, esa opción que tenemos, recordémosle, Silvana, para habilitar el micrófono, pedir la palabra y también conversar con nosotros, ¿verdad? Pedir la palabra y habilitarlo, porque a veces nos piden la palabra pero no habilitan y los perdemos, ¿verdad? Pero hoy tenemos un buen tema, a mí me encanta. Sabemos que en los últimos días nos hemos visto afectados por las lluvias y tormentas y es por eso que el episodio de hoy vamos a hablar del plan de respuestas ante estos acontecimientos que pueden causar las fuertes lluvias, Pablo. Así es, Silvana, y es que verdad que este invierno 2022 nos ha prácticamente castigado en el suelo guatemalteco. Hablamos, por ejemplo, del cambio climático, es algo que se vive a nivel mundial, obviamente. Han aumentado las precipitaciones, han provocado también un aumento en la intensidad de las lluvias fuertes. Prácticamente a cualquier hora llueve fuertísimo. Esto, por supuesto, que provoca diferentes repercusiones. Ya hemos estado al pendiente de lo que está ocurriendo, deslaves, por ejemplo, crecimiento de ríos, inundaciones. Silvana, recientemente también se han reportado grietas en distintos puntos. Hoy, por ejemplo, en carretera El Salvador, a la altura del kilómetro 11, se registra también una grieta y una especie de hundimiento. Es muy importante ponerle atención a estos temas por la saturación de los suelos. Por eso hoy tenemos este tema muy interesante y queremos que participen. Recuerden que pueden utilizar el hashtag Munihuate te escucha. Queremos conversar con ustedes. Y Pablo, definitivamente debemos estar preparados para estos acontecimientos que se dan en las fuertes lluvias, ¿verdad? Para empezar, podemos tener una sombría con nosotros para no enfermarnos por si estamos en las calles caminando, pero también tenemos otras opciones. Totalmente, recordemos que, y eso queremos hablar mucho en esta edición de Twitter Spaces, debemos ser una cultura de prevención, no una cultura que reaccione ante las situaciones, en lo que de verdad tengamos ya un plan ante lo que pueda suceder. Ya vamos a presentar a nuestro invitado porque nos traen información muy importante. Recordemos también, hablando de todo esto, Silvana, que vivimos en un país altamente sísmico, así que es muy importante que todos tengamos algún plan, una estrategia con los familiares. De eso vamos a estar también abordando. Y hablando también de estar preparados, creo que un tema importante a abordar es estar preparado con la mochila de las 72 horas. ¿Tú sabes qué lleva esto? Pues tengo claro algunas cosas que lleva, pero es importante que lo repasemos, Silvana, porque esta mochila de verdad salva vidas. Así que es muy importante que todos tengamos este plan y que tengamos a la mano la mochila de las 72 horas, prácticamente también estarla actualizando. Por ejemplo, se me ocurre agua pura, no puede faltar. Sí, yo tengo una en mi casa, de hecho. Tengo agua pura, de las cosas que me acuerdo. Linterna, comida enlatada, un botiquín, eso siempre es muy importante, debe estar en nuestra mochila. Un encendedor o velas por si se va la luz, ¿verdad? O pasa algo, una radio para escuchar las noticias, qué está pasando. Exacto, puede ser un radio con batería. Recordemos que en un momento así incluso se puede caer el internet, no habría luz. Es importante entonces tener las baterías. Ropa, ¿verdad? Ropa que podamos utilizar ante esta situación y herramientas básicas que también cada uno pueda usar. Pero ya lo decías tú, esa comida enlatada, esa mochila de las 72 horas de verdad es muy importante y no puede faltar en ningún lugar. También otra cosa que debemos tocar es, si estamos conduciendo y hay fuertes lluvias, tomar precaución. Conducir con una velocidad adecuada, más lenta, ¿verdad? Tener cuidado tanto
tanto con los peatones como con las motos o los carros que van a la par nuestra. Tienes toda la razón. Las personas, sobre todo que se conducen en motocicleta, pasan momentos muy difíciles con estos aguaceros. Hemos visto que ellos se tratan de resguardar bajo los puentes, en lo que pasa el aguacero. Pero es una cosa impresionante, y esto ha afectado no solo Ciudad Capital y municipios aledaños, sino, como decíamos, prácticamente el país en general. Hemos visto inundaciones en Huehuetenango, en Chiquimula recientemente, al occidente del país en Sorolá está lloviendo fuertísimo. Entonces estos deslaves que ocurren, algunos por ejemplo en municipios circunvecinos a la capital, afectan directamente también la movilidad en la capital. Eso también lo tenemos que platicar. Totalmente. Pero queremos saber qué medidas toman ustedes ante estas lluvias fuertes. Queremos escucharlo. Recuerden con el hashtag Munihuate te escucha. Así es, cuéntenos por favor, porque recuerden que este es un diálogo abierto y es importante conocer lo que ustedes piensan, cuáles son esas estrategias que ustedes también tienen con sus familias o con sus amigos a la hora de que pueda ocurrir algo por el estilo. Recuerden utilizar la etiqueta, el hashtag Munihuate te escucha, para que podamos leer esos tweets, o también pueden pedir la palabra y conversar con nosotros. Pero ya nos vamos preparando para recibir al invitado, ¿sí? Sí, definitivamente debemos estar listos ante cualquier situación. Y es por eso que el alcalde Ricardo Quiñones, junto a la Dirección de Administración, Vulnerabilidad y Emergencias AVE, ha realizado un plan en esta temporada de lluvias. Y hoy tenemos un invitado especial. Así es, un invitado de lujo. Queremos agradecer el tiempo y que esté por acá con nosotros. Muchas gracias, de verdad. Héctor Flores nos acompaña en esta ocasión. Él es secretario general de la Municipalidad de Guatemala y coordinador del plan AVE, para conversar un poquito con nosotros acerca del impacto que han generado estas fuertes lluvias. Así que, Héctor, bienvenido. De verdad, gracias por tu tiempo y también por toda la información que nos traes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que de alguna manera están escuchándonos en este momento. Y pues yo me parece que es un desafío verdaderamente importante, los tiempos en los que vivimos, en donde la realidad del cambio climático nos impone condiciones que no son las que normalmente estábamos acostumbrados a tener. Pero bueno, me ilusiona mucho tener la oportunidad de interactuar con ustedes para poder intercambiar conocimientos, puntos de vista y finalmente orientarnos, porque pues lo que buscaríamos y un poco la idea de la Municipalidad de Guatemala es que construyamos una ciudad para vivir. Y en una ciudad para vivir, todos los que hacen uso de esa ciudad pues tienen que estar informados, ¿verdad? Para saber qué rol, qué hacer, cómo, y pues estamos en esa actitud de ser propositivos, así es que pues encantado y listo para atender sus preguntas. Gracias por estar aquí hoy y por darnos su tiempo, pero queremos empezar preguntándole, ¿qué es AVE? Porque muchos de los vecinos estoy seguro que no han escuchado o dirán, ¿qué es eso? ¿Nos puede explicar, por favor, un poquito? Habrán escuchado al alcalde de la ciudad decir con insistencia algo que particularmente todos los que formamos parte de su equipo generó un impacto, porque mueve. Y él lo que dijo cuando él asume la conducción de la Municipalidad de Guatemala es todos los esfuerzos que podamos hacer para llevar los servicios que la municipalidad presta al vecino no deben dejar pasar por alto el hecho de que la familia y la persona importan. Y cuando hablamos de un enfoque del quehacer municipal basado en la persona, pues desde luego, viviendo en un país multiamenaza, agarra muchísimo, toma todo el sentido del mundo el que se le dé paso. Precisamente en la administración del señor alcalde se genera ya una dirección, se crea una dirección especializada para poder atender, para poder administrar las vulnerabilidades que se puedan dar y atender las emergencias. Pues para que comprendamos un poquito este tema de las vulnerabilidades, es algo así como, tal vez no es una explicación técnica, pero para efectos de comprensión general, el tema de la vulnerabilidad es aquel momento en el que no tengo la emergencia, que la emergencia ya se presenta y ya está, es una situación dada. En cambio, la vulnerabilidad es aquella situación que potencialmente tiene probabilidad para convertirse en una emergencia futura si no le doy atención. Digamos que esa es la parte, es la faceta de la atención más preventiva. Sí. Entonces, digamos, nuestro país
pues tiene una gran cantidad de vulnerabilidades. Decía que hace unos años, más o menos hace unos 8 o 9 años, aparecimos en un índice de un informe del Banco Mundial, según el cual colocaban a Guatemala como primer lugar a nivel de América Latina y como cuarto lugar a nivel del mundo en país susceptible de riesgos, un país riesgoso. Porque vamos, aquí en Guatemala convergen, tenemos un país precioso, pero dentro de lo lindo y único que es nuestro país, tenemos la posibilidad de que nos afecte la parte sísmica, nos pueden afectar nuestros preciosos volcanes. Pues ya recordaremos acá en la ciudad de Guatemala, hace no muchos años, lo que pasó con el volcán de Pacaya y las cenizas que esto provocó. Ya tenemos erupción volcánica. Hay países que tienen, igual que Guatemala, afectación por la temporada de huracanes. Nosotros aquí las tormentas tropicales y los huracanes hemos tenido en los últimos 40 años una historia que de verdad hay que verla, hay que ponerle atención, porque no es poco lo que han causado en términos de daños a la infraestructura y al país en general, y por supuesto la parte de la afectación a personas, a seres humanos, que es un tema importante. Pero vamos, estamos hablando de la posibilidad sísmica, estamos hablando de la posibilidad volcánica, la afectación que eso pueda surgir, estamos hablando de los fenómenos hidrometeorológicos como tormentas, huracanes, y más recientemente ha levantado la mano con bastante fuerza el tema de los incendios forestales, porque hasta en un pasado, tal vez sí, en el pasado reciente, no sé si recordarán, quizás no tan fuerte en la ciudad de Guatemala, pero recordarán los incendios que afectaron al municipio de Misco, que fueron incendios verdaderamente importantes. En progreso. Entonces empieza esa parte a generarse, porque ya hablamos de épocas en las que sí hay inviernos muy fuertes, pero también veranos con una intensidad que provoca problemas. El tema de los deslaves, que bien platicaba usted, porque pues tampoco es una cosa menor el recuerdo que tenemos de lo que sucedió en el Cambrai, que si recuerdan, pues ese es un tema tremendamente grande y cuántas vidas se perdieron en un solo evento. Entonces, yo solo ahí tenemos 5, y a partir del 13 de marzo del 2020 incorporamos la última, que es las emergencias sanitarias. Entonces, que como en este caso las pandemias ya me parece que es una realidad nueva con la que el mundo va a tener que convivir. Ahora pues estamos intentando salir de esta última, pero es una nueva realidad. Entonces, la pregunta es, ¿qué sabe? Bueno, pues es al que le toca la administración de estos, pues de estas amenazas, ¿verdad? Que hemos descrito, que principalmente la ciudad de Guatemala se ha enfocado en, mire, cuando empezamos a estudiar este tema, ya saben ustedes que la tradición de la municipalidad, y es quizás una etiqueta que tiene, está en el ADN de este equipo municipal, planificar. La municipalidad no hace nada antojadizamente o por una feliz ocurrencia, no. Si tomamos un tema, los especialistas entran, lo analizan, y dentro de la planificación se genera un catálogo de emergencias de la ciudad. Y la verdad que con gente con tanta experiencia fuimos viendo y llegamos a generar un catálogo que tenía 32 emergencias, pero obviamente hay que enfocarse porque pues había que reducir, y entonces se redujo a estas 6 primeras que les he hablado, ¿verdad? Que esas son las en las que se ha puesto foco y atención. ¿Qué es AVE? Pues bueno, AVE lo que ha venido haciendo es generar un protocolo de actuación para cada una de estas emergencias. Bueno, muy bien. Si se presenta terremoto, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Quiénes van a actuar? ¿En qué momento? ¿De qué manera? Si se genera todo un protocolo. Un protocolo de y algo que usted decía que me llamó la atención, que es todos jugamos un rol, y ahí lo está diciendo también, es importante que todos sepamos cuál es nuestro rol para poder ejecutarlo al momento que suceda. Fíjese que nosotros en ese punto hace una puntualización preciosa, porque si algo quisimos cambiar con este enfoque de la municipalidad es que nosotros traíamos una organización y una preparación
para enfrentar ciertas emergencias muy parecida a la que manejábamos el siglo pasado. Y cuando hablamos del siglo pasado, le estoy diciendo que sí hay muchísimos protocolos para atender emergencias, incluso en el sector privado. Y si usted pregunta dónde están los protocolos, le va a encontrar que aparece un señor que va a abrir una gaveta de un escritorio o de un archivo y le va a sacar un Leitz donde va a tener un montón de papeles. Y AVE, en el mundo AVE, lo que se intentó es decir, no, es que eso no es posible. Porque si se estuviera dando un terremoto, por ejemplo, bueno, miren, ¿y qué le tocaba hacer a la dirección de mercados, por ejemplo? O a Emetra. Pues permítame, vamos a consultar el manual, ¿verdad? ¿Y dónde se quedó el manual? Se quedó dentro de la MUNI. Se pierde tiempo. Y era un tema que no solo era arcaico, sino que era inviable, porque a la hora que están las grandes emergencias, lo que priva es un ambiente más emotivo que racional. Sí. Entonces, uno al final lo que necesita son herramientas a la mano, y además si hay vidas en juego, no puede perder tiempo. Y luego también otro punto importante, que ya que estamos hablando de AVE, pues AVE es un articulador. A través de la dirección AVE, AVE tiene un papel transversal, es de esas direcciones que tienen relación con todas las direcciones de la MUNI, pero que a la vez tiene relaciones interinstitucionales, porque atender las grandes emergencias no es solo la MUNI. Ya a la hora de atender un terremoto, por ejemplo, estamos hablando del Ejército de Guatemala, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, la CONRED misma, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, es decir, hay bomberos, o sea, todos los cuerpos de respuesta, ¿verdad? Los mismos vecinos tienen un rol. Entonces, el papel de AVE es ser un articulador, el desarrollador de los protocolos para ver qué vamos a hacer. Cada vez que se presente una emergencia, es una actuación distinta, ¿verdad? No intervienen las mismas dependencias si es una erupción volcánica que si es un terremoto, o que si es una tormenta. Entonces, un poco ese es a grandes rasgos, a grandes pinceladas, ese es el rol de AVE. Atender, preparar es la dependencia en la que el alcalde de la ciudad descansa para que se genere toda una serie de articulaciones. Y que, por cierto, en este camino hemos ido avanzando en tantos paso a paso, pues, pero en un orden que les comento que ya tenemos relación con actores internacionales. No se conoce mucho, pero la ciudad de Guatemala, si usted quiere tener una ciudad que se ajuste a los estándares internacionales, lo que manejan los países de primer mundo, para preparar sus países o sus ciudades para eventos grandes como los que estamos hablando, eso no es cuestión de una invención. Ya en el Foro de Naciones Unidas se juntaron todos los países del mundo y generaron un instrumento que se llama el Marco de Sendai. Y en ese Marco de Sendai dijeron, bueno, pongámonos de acuerdo, pues, y si vamos a tomar que los países agarren una senda de preparación, fijemos por lo menos unos parámetros que todos deberíamos de cumplir. Y fijan 10 esenciales que cada país debe cumplir, y abren unos programas y dicen, bueno, abrimos este programa para certificar como ciudad resiliente a aquella del mundo que cumpla estos 10 esenciales. La Municipalidad de Guatemala se metió durante 2 años a luchar con este tema de los 10 esenciales para que esa fuera la columna vertebral, digamos, de su organización. Y bueno, les puedo decir con mucha satisfacción que después de 2 años logramos la certificación de ciudad resiliente de Naciones Unidas para la ciudad de Guatemala. Excelente. Y esa es, digamos, la base a partir de la cual hemos construido. Y eso, así, espero haberles dado una semblanza así muy rápidamente de qué es AVE. Por supuesto que sí, nos da toda la idea y el concepto de lo que es AVE, y imaginamos entre todos esos roles que AVE juega, también está ese de crear conciencia, porque lo hacen a través del ejemplo, ¿no? De crear un protocolo, de crear una estrategia ante una emergencia, y creo que eso se debe llevar directamente a los hogares de todos los guatemaltecos, ¿no? Pues la verdad es que nuevamente tocan un tema central. Hay muchas cosas que componer, y aquí hay que hacer un llamado a la juventud, porque en las futuras generaciones, sí es cierto, y lo creo y lo digo, ahí está la esperanza
de muchas cosas que tenemos que lograr. Nuestro sistema educativo, ni el de diversificado, ni tampoco el universitario, tienen ninguna materia que oriente para ir generando esta cultura de prevención. ¿Por qué? Porque hay que hacerla. Es decir, hay hacer una conciencia, y como no se ha trabajado, si usted me pregunta dónde empezamos un cambio de era, un cambio de paradigmas en torno al tema de la atención correcta a los desastres, hay que empezar por prevenir, y prevenir requiere un cambio de mentalidad. Nosotros en la Municipalidad de Guatemala estamos impulsando lo que denominamos los planes familiares de respuesta. Les decía así muy rápidamente que, pongamos un ejemplo. En el caso de un terremoto puede suceder que no se sabe el día y la hora. Si sucediera de noche, la familia está reunida. Si sucede de día, entonces va a resultar que los papás están trabajando, probablemente papá en un lado, mamá en otro, los niños van a estar en el colegio, y para los que tienen hijos mayores, pues probablemente en distintas universidades, o un hijo viendo a la novia, no sé. Y en el caso de que la familia esté separada, se necesita unas formas de actuación que deben prepararse a través de un plan familiar de respuesta. Y hoy, pues, la Municipalidad de Guatemala ha creado y diseñó una aplicación específica para tratar de que, pues, en algo tan simple, pidiendo una pizza para este próximo viernes, las familias que se animen, los jóvenes que me escuchan, bajan la aplicación y pueden conversar y dicen, muy bien, si sucediera ese evento, ¿cómo vamos a proceder? ¿Cuál va a ser el punto de reunión o de encuentro familiar? Que ojo, no se confunda. Por instinto la gente dice, vamos todos a la casa. Perdón, ¿quién dijo que la casa? ¿Y quién sabe si el puente que tiene que usar para regresar a la casa está transitable o no después de un terremoto? Entonces no es cierto que ese es el lugar de reunión, pero para eso tienen que ponerse a discutirlo y pensar, bueno, si tú ya estás en la casa por el temor que tenemos del puente, por ejemplo, tú ya no sales y esa es tu tarea. Si tú estás en este otro lugar, tal vez conviene más que vayas a la casa de tu tía, que está en tal lado y llegas de tal forma. Es como decir, los escenarios. Es un tema que, y además hoy con estas aplicaciones se puede programar, dejar dicho, de manera que cada quien sepa cómo actuar. Hemos tenido una experiencia muy bonita, interesante, en los que viven en edificios. Para los que viven en edificios, hay dos tipos de amenaza que siempre el que vive ahí se lo plantea y que debería tenerlo presente. Sismo es uno, por supuesto, para ver cómo se evacúa el edificio, pero el incendio. Porque el incendio es un tema que puede ocurrir en cualquiera de los apartamentos y generar, bueno, llegado a ese tema, ¿cómo nos organizamos? Y para eso hay que tener protocolos. Entonces digamos que esos protocolos familiares que originan después los protocolos un poco más grandes para organizar comunidades son importantes. Pero Héctor, yo quiero preguntarle, ¿cómo impactan las lluvias para estos eventos? Ahorita tenemos unas lluvias tan grandes, estábamos viendo en Twitter de que se está escuchando mucho acerca de Carretera El Salvador, esto que está pasando, y justo tenemos aquí a un vecino que ya está participando con el hashtag Munihuate te escucha. Dice, ¿el plan de respuesta es solo reactivo o también preventivo? Bueno, agradezco muchísimo la pregunta aquí a la persona que interactúa con nosotros. Claridad RL. Nos escribe. Gracias por participar con nosotros. Bueno, miren, es un hecho que tenemos muchísima más lluvia en este año, y sobre todo por la afectación del fenómeno de la Niña, que como saben es un fenómeno de enfriamiento de las aguas del Pacífico que genera muchísima más agua en una temporada de invierno como esta. En 2 horas, ¿verdad? En lo que recibimos un día, me acuerdo yo, es demasiada agua. Le voy a poner unos datos. En los últimos 40 años, y le voy a hablar de un dato de ahorita, el registro de los últimos 40 años indica que, salvo excepciones muy notables de eventos que se salen del promedio, digamos, como Mitch, Stan, Ágata, digamos, bueno, pero lo normal y que es, digamos, lo que nuestra infraestructura de ciudad soporta, digamos, está alrededor de los
37.2 milímetros de agua por día. Bueno, le puedo decir que solo el 15 de septiembre y el 14 de septiembre estaba en el pronóstico de INSIGUME lluvias de 72 y 75 milímetros en el día. O sea, estamos hablando del doble. Y cuando le cae el doble de agua, inmediatamente usted tiene que tener ahí un tema en donde usted ya sabe que ahí va a pasar algo. Pero quiero ir directo a la pregunta que me hacían, ¿verdad? Preventivo, reactivo. Noten ustedes que la Municipalidad de Guatemala, desde que estábamos en la parte de verano, estaba generando ya algunas acciones y sobre todo en la protección de taludes. Si ustedes lo notan, hasta el momento la ciudad de Guatemala no ha tenido ese problema, que para nosotros, digamos, es importante. Se hace una labor preventiva capacitando en primeros auxilios, en las acciones que debe tomar nuestras coordinadoras locales para la reducción de desastres, que son vecinos organizados a los que se capacita para saber cómo tienen que actuar y cómo deben avisarnos para poder nosotros generar. Se realizan labores preventivas. Ya que nos metimos en el tema de las lluvias. El tema de las lluvias es algo que tiene un impacto en muchos de los servicios municipales. Y para los que me escuchan, el tema de este invierno, yo creo que todo el mundo lo está sintiendo en el tema del tráfico, pero hay que entenderlo. Para poder recoger el agua que cae de lluvia, tenemos unos colectores, tenemos unos tragantes, digamos, que tienen una capacidad de recibir agua hasta donde le digo. Que si aquí llueve 35 milímetros de agua, 37 milímetros, que es el promedio de los últimos 40 años, yo le aseguro que no va a pasar nada en términos de inundaciones. El problema es que cuando ya llueve el doble, tenemos la necesidad de hacer intervenciones. Yo aquí les compartía que efectivamente tenemos promedios que son de abril, mayo, junio, julio, agosto y también septiembre. Vamos a sobrepasar el promedio de esos últimos 40 años en el promedio que le digo, salvo los picos, digamos, de cuando han habido los huracanes que mencionamos. Y aquí cuando hablamos del tráfico, este es un tema muy importante, porque efectivamente el alcalde de la ciudad tiene una visión según la cual lo que se ha planificado es, bueno, muy bien, todos los puntos que tenemos con problemas de inundación por exceso de aguas, es necesario atenderlos. Pero para poder atenderlos se necesita generar nuevos colectores. O sea, ampliar la capacidad de colección de agua. ¿Bien? Bueno, el equipo técnico especializado en el tema se reunió y dijo, miren, necesitamos generar un plan, y dentro de ese plan surgieron 12 colectores nuevos que hay que hacer. De los 12, el alcalde de la ciudad lleva, en este momento están en proceso ya 5 que la gente puede ver. 5 de 12, estamos hablando del 40% de avance. Con todo y lo que nos afectó la pandemia, que nos vino a quitar un montón de fuerza en muchas formas, pero en realidad la pandemia no detuvo a la MUNI. El alcalde dio la instrucción de seguir y por eso llevamos ya un 40%. Estamos hablando de colectores que nos van a servir para agarrar ese exceso de agua. 5 ejemplos. Tenemos ya trabajos que la gente puede pasar viendo que se están haciendo ya en el periférico a la altura de los campos del Cejus para eliminar el problema de inundación que teníamos ahí. Esa parte ya va. Tenemos ahorita los trabajos que están en este momento en concurso público del paso a desnivel que está en la 13 calle y Aguilar Batres. Ese es un segundo punto que es importante. También tenemos problemas de agua en ese lugar. Trabajos que ya se empezaron y pueden pasar viendo a la altura del Boulevard Liberación y Reloj de Flores, que tenemos un paso a desnivel ahí que justo también eso quería preguntar nos está dando esa problemática. En la calzada Mateo Flores tenemos otro trabajo que estamos haciendo para que tenemos un punto de inundación en el lugar. Y finalmente el quinto colector es una derivación del colector RMR que tenemos. La gente se preguntará,
bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué hasta ahora y demás? Se trata de inversiones millonarias. Solo la derivación del colector RMR estimamos que va a costar alrededor de unos 200 millones de quetzales. Y por eso tuvimos que tener intervención y apoyo, digamos, en este caso el gobierno central que nos ha apoyado para esta parte. Nosotros pues obviamente siempre hacemos equipo haciendo los estudios, los diseños, en fin. Pero el punto principal es que son inversiones cuantiosas, pero bueno, aquí decidimos salir adelante porque ya vimos que este tema climatológico viene para quedarse. Y entonces... Y cada año puede ir en progresión, incluso ya no podemos pensar que vaya a haber 30 milímetros. Vamos a generar esa solución, digamos que ya la tenemos en curso. De hecho, eso nos va a ayudar tremendamente para atender este problema. Y luego, pues hay algunos otros temas que ya con relación a la lluvia va a haber que tomar, ¿verdad? Yo creo que el tema del tráfico, el primer tema importante a considerar es que ese no es un problema solo de las autoridades. Ciertamente nosotros tenemos la conducción del municipio, pero ese es un tema en el que nos tenemos que involucrar todos. Y ya en el momento en el que tenemos pronósticos de lluvia, digamos, es importante también que las personas nos ayuden y que por la falta de la cultura esta de prevención que decíamos, en los países anglosajones, cuando se visitan esos países, usted ve como nadie sale de casa sin consultar el clima antes. Y la razón de eso es porque para tomar una decisión de si salgo o no salgo, si tengo la posibilidad, desde luego, de la posibilidad de quedarme, pues, o cambiar. Bueno, hoy no, yo quiero salir hoy a cambiar estos tenis. Bueno, pero si lo puedes hacer viernes, que es mejor día de clima que el jueves, por ejemplo, esa es una decisión que se puede tomar. Claro está, no estamos hablando solo de sé que hay gente que tiene que elaborar y pues gente que no lo puede dejar, pero los horarios diferenciados, que nosotros estamos ya en un plan para poder platicar, por ejemplo, aquí en el centro cívico. Ya empezamos una coordinación para que en los momentos en los que hay mayor impacto de lluvias podamos comunicarnos y decir, bueno, mira, hagamos un horario diferenciado para este jueves, esta semana. ¿Por qué? Porque conviene que los empleados de la MUNI salgan a las 3, los empleados, por ejemplo, de finanzas públicas salgan a las 4 y probablemente, y simplemente es un tema de acomodamiento porque entonces el flujo vehicular va dosificándose, que es, sobre todo si hay un tema de lluvia. Sí, sobre todo hablando de esas horas pico que de verdad se vuelven bastante complicadas. Amigos, estamos conversando hoy con Héctor Flores, él es secretario general de la municipalidad y también coordinador del Plan AVE. De hecho, ya nos brindaba detalles del Plan AVE y toda esta logística que ellos están manejando y la prevención también que se está manejando. Héctor, aprovechando también los tweets y agradeciendo también a las personas que están con nosotros, por acá dicen Iván, utilizando el hashtag Munihuate te escucha, recuerden, es importante. Dice, vecinos de la colonia Zona 18 han reportado este deslizamiento de tierra que pone en peligro al vecino. Sin embargo, no se ha realizado alguna prevención por la saturación del suelo y se sigue derrumbando. Y podemos observar las imágenes que comparten de este deslizamiento. Pareciera alguna cancha de fútbol o algo por el estilo en este sector de la Zona 18. Y es que, de verdad, ¿cuántos puntos de riesgo en Ciudad Capital que hay, verdad? Estamos hablando de 228 kilómetros cuadrados, estamos hablando de 1.800.000 personas que son vecinos de la ciudad de Guatemala. Estamos hablando de 1.700.000 personas más que vienen a laborar a la ciudad de Guatemala. Y que aquí esto me da, que por cierto, agradecemos mucho que nos trasladen este tema. Muy probablemente esto ya tiene un proceso. Una vez que tomamos noticia de esto ya entra dentro de los temas que se van a ir a visualizar y atender a través de la alcaldía auxiliar y la dirección de obras, que tienen que entrar a hacer una evaluación del lugar. Pero independientemente de esto, es importante decir que estábamos hablando del tráfico, que también tomen nota que muchos de los eventos más críticos del tráfico que hemos tenido en la ciudad se han originado por eventos que no han tenido su origen en la ciudad. Hoy día el problema es que cuando usted tiene 1.700.000 personas queriendo regresar a su casa a las 5 de la tarde porque ya se acabó la jornada y que viven en los municipios vecinos, si pasa algo en los municipios vecinos, no dude que va a provocar un caos, porque ya es un circuito integrado, porque al final, por ejemplo, el día que tuvimos el deslizamiento fuerte en el municipio de Misco,
simplemente todos los carros que querían salir por la Roosevelt fueron deteniéndose, la Roosevelt se topó, de ahí la cola se extendió hasta el Boulevard Los Próceres, de Los Próceres llegó al Boulevard Vista Hermosa, y de ahí le digo, ya se vuelve un tema en el que afecta todo. Y lo mismo con los eventos que han estado mencionando, que eso vale la pena decirlo, lo cual supone que me hacían la pregunta acá algunos de las personas que finalmente nos escuchan sobre cómo accesamos a la información. Bueno, en la página de AVE se publican el pronóstico del clima todos los días, lo pueden consultar, ahí está el pronóstico en las redes sociales, se puede consultar. Nosotros tenemos una interacción con el INSIBUME. Nosotros no hacemos estos pronósticos, sino que es el INSIBUME, porque, como les dije, esto no lo podemos atender solos, y aquí el órgano científico del país es el INSIBUME. Entonces, en esa alianza nos comunicamos la información, porque ellos están conscientes que a nosotros nos sirve para organizar los servicios de la ciudad, los policías de Metra, los semáforos, en fin, las acciones que tenemos que tomar. Y creo que esa interacción ha salido bastante bien. Trabajamos muy de la mano con la gente de la Conred, con quien tenemos una coordinación también bastante estrecha. Pero, en fin, reitero, importante que la visión del alcalde de la ciudad es generar corredores continuos de carros que no los detengan los altos ni los semáforos. Y para eso, en las rutas principales, esto es como armar un rompecabezas y hay que poner muchas piezas, y estamos trabajando planificadamente en todas. En el caso de generar corredores continuos, se hace necesario en las rutas principales generar pasos a desnivel en todas aquellas intersecciones que nos quitan esa posibilidad, y que en un día lluvioso mucho más. Entonces, en un día lluvioso, si usted tiene la posibilidad de, por lo menos en los bulevares principales, caminar sin que lo interrumpan, bueno, se le consultará a los expertos. Entraron los de planificación urbana, generan una propuesta y dicen, bueno, para resolver el problema de la continuidad en esos bulevares principales, se necesitan 40 pasos a desnivel. Y de los 40 pasos a desnivel que ellos dijeron, en los próximos 10 años podemos lograr ese punto, pues yo creo que todos conocen la fuerza, y si no les comento, la energía con la que el alcalde trabaja, pues en 2 años y medio de trabajo ya lleva 15. Y eso es un número importantísimo, que están a la vista de la población, y por tanto esto no es retórica, eso es un hecho. Entonces, eso es otra pieza del rompecabezas que hay que generar para que el caminar del tráfico sea continuo. Pero además, hay que generar un transporte multimodal. O sea, el alcalde lo tiene en su visión. Cuando el alcalde ve, él dice, bueno, sí, pero tenemos que generar varias opciones a través de las cuales la gente se conduzca. Y ahí no solo está el vehículo. Por eso es que dijo, miren, vamos a aumentar y tenemos que llegar a 72 kilómetros de ciclovías para que haya gente que, si tiene esa oportunidad, pueda circular, y eso nos genera también un impacto. Otra pieza importante es el transporte público. En el transporte público, cuando ustedes me dicen, ¿cuál es el sentido de que estén ustedes tan contentos, afanados en querer implementar la línea 5 del Transmetro? Pues es que es simple, estamos apostando a que con esa línea 5 que va a llegar a la zona 5, estamos haciendo la cuenta de cuántos carros y cuántas motos de la zona 5 van a preferir dejarlas en su casa y subirse a un transporte que cuesta un quetzal y conectarse con todo el circuito del Transmetro. Pues esa es otra pieza que hay que atender. Por supuesto, hay otros proyectos como Tubús, que en su momento va a sustituir el tema de los buses rojos. Estamos hablando de otros proyectos importantes como los buses eléctricos. Está el proyecto del Aerometro, que la municipalidad terminó lo que tenía que hacer, está adjudicado, está listo, está diseñado, está listo para empezar. Estamos esperando ya solo la aprobación. Hay 2 lecturas que lleva el Congreso de la República. Con la tercera lectura empezamos ese proyecto. Está el proyecto del Metroriel, que la gente se preguntará, bueno, ¿y qué pasó con el Metroriel del que habían hablado? Pues es que estamos trabajando en el Metroriel, pero el Metroriel no es de venir a poner el tren y montarlo encima de los rieles ahorita, no. Hay que trabajar en toda una etapa que está relacionada con los pasos a desnivel, porque
vamos, usted no puede montar un tren si antes no ha resuelto los pasos a desnivel que todos los que se han ido inaugurando sobre el Atanasio Tzul, que ya son varios y por cierto está a punto de iniciarse uno siguiente en la 53 calle y Atanasio. Ahora todos esos pasos de desnivel en su parte superior ya contemplan el paso de la línea férrea, porque entonces ahí resuelve los dos problemas. La interconexión entre la Petapa y la Atanasio Tzul, que ese Metroriel va a estar, ese tren del que se ha platicado, va a estar desde el principio, digamos, desde el final del Atanasio Tzul y va a recorrer desde el sur hasta el norte y va a llegar hasta la zona 18. Pero para eso hay que... La primera fase de preparación de ese proyecto es generar todos los pasos a desnivel que haga que cuando montemos el servicio ya esté todo dispuesto. Vamos en los pasos a desnivel, estamos en esa parte. Estamos en este momento con la expectativa del puente Belice 2, porque para que el proyecto llegue a feliz término tenemos que poder llegar a la zona 18. Entonces, todos esos son temas preparatorios de un problema que ciertamente es complejo, que sabemos que el problema existe, pero la MUNI está muy lejos de decir que no vamos a entrar a atender el problema, pero por ser multicausal el problema. Se necesita de una planificación en los pasos y en la dirección y con las acciones que les he descrito. Totalmente, y para tener diferentes alternativas de movilidad urbana que ya nos los acaba de comentar. Pero también tenemos aquí a Clima Ya, que nos hacía la pregunta anterior del acceso a información. Nos dice, Munihuate te escucha, complementando la pregunta, ¿cuenta la ciudad como una red de monitoreo de tiempo real para poder empezar a tener información que permita tomar las decisiones? Los pronósticos son esos pronósticos que siempre hay un margen de error o se basan en un modelo de escala grande. Gracias por comunicarte con nosotros y realmente eso queremos, que participen, porque este es su espacio, un espacio de participación ciudadana. Pues vamos a ver, estamos trabajando con el INSIBUME, digamos, y los reportes que el órgano científico del país nos proporciona. Hay dos fases. En este momento estamos trabajando, digamos, con el sistema de estaciones meteorológicas de las que dispone el INSIBUME, pero estamos trabajando ya en un proyecto en el que se tiene prevista de parte de ellos la implementación de estaciones meteorológicas por zona, para poder, es cierto y es correcto que aquí decían el otro día, son de broma, ¿verdad? Que llega un señor, un esposo a su casa y dice, ¿y por qué viniste tan tarde? Porque estaba lloviendo, no podía salir, y en la zona a la que llegó había sol. Y entonces, o sea, no te creo, ¿verdad? Pero el punto es que sí es posible, porque hay en estos 228 kilómetros cuadrados de extensión, sí hay una especie como de microclimas que hemos discutido con el INSIBUME. Entonces, Guatemala es un clima tan característico, ¿verdad? Entonces, en esa parte, en este momento, pues la fase 2 es llegar a tener modelos, digamos, predictivos un poco más ajustados a la realidad de las zonas, porque es lo que la gente quiere, digamos, en un momento dado atender, pero no estamos en esa vía. De momento estamos con modelos, digamos, a una escala mayor que nos dan algún nivel de aproximación y por supuesto con un margen de error, como todo modelo, digamos, de estimación de pronóstico, que pues hay un cálculo probabilístico ahí, ¿verdad? Pero lo hablábamos, Héctor, antes de entrar al aire, justo de cómo ese margen de error cada vez es menor, ¿verdad? Porque también cada vez la tecnología permite poder tener un pronóstico más certero. Sí, hoy día hay una enorme ventaja en el hecho de que ahora por las plataformas de comunicación, el INSIBUME ya no actúa solo como INSIBUME, sino ellos tienen su reunión, por ejemplo, con las autoridades meteorológicas de Centroamérica. Tienen un organismo regional e incluso a través del organismo regional para cierto tipo de eventos reciben asesoría de Estados Unidos. Entonces, digamos, en ese punto de la NASA específicamente, entonces, digamos, hay los niveles de aproximación, aunque todavía no llegamos a lo óptimo, se va mejorando. Yo creo que tenemos una mejor perspectiva que la que manejábamos años
años atrás. Por supuesto hay espacios de mejora, pero estamos en esa línea, ¿verdad? Con nosotros Héctor Flores, secretario general de la Municipalidad y coordinador del Plan AVE, conversando de toda esta problemática que ha surgido con las intensas lluvias de los últimos días en la capital. Tenemos ya también comunicación con alguien que nos ha pedido la palabra, Diego Cotli, si no estoy mal. Diego, si nos escuchas, por favor, es importante que habilites tu micrófono para que también nosotros podamos escucharte. Diego, bienvenido a Twitter Spaces Munihuate. Adelante. No nos pudimos comunicar contigo, Diego, pero tenemos a Roberto Tobar. Estás ahí, te damos la palabra. Roberto, te escuchamos. Estás al aire. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Magnífico lo que escuchamos de parte de la municipalidad, pero también recordémonos, y no es atacar a la municipalidad en sí, sino a la administración, ya que recordémonos que llevan 38 años en el mismo eje y realmente no se ha superado a estas alturas todo lo que están hablando. Vemos alcaldes auxiliares que ni siquiera son de las zonas, o sea, son alcaldes auxiliares, pero ni siquiera realmente viven en las zonas. Tenemos, por ejemplo, el caso de Zona 18, dos alcaldes auxiliares que no son de la zona. Entonces, todo eso es lo que hay que cambiar realmente. Hay que renovar en la municipalidad y trabajar por el vecino, solamente. Roberto, muchas gracias. Bueno, del lado de la Municipalidad de Guatemala, la administración de todos los problemas de la ciudad, sobre todo con una ciudad creciente, es verdaderamente complejo. Este es un tema en el que sí hay una realidad cambiante y que, digamos, lejos de simplificarse los problemas de la ciudad, como toda ciudad que va creciendo, se complican, se hacen complejos en todo sentido. Estábamos hace un momentito hablando del tema del tráfico y les quiero comentar, solo para que tengan una idea, tuve sobre mi escritorio hace unos días de que una marca de vehículos que quizás no sea de las más comerciales que hay, había en el 2021 importado 21,000 automotores entre motos y carros. Y pensándolo, ¿verdad? Si solo la mitad de eso estuviera en el departamento de Guatemala, digamos 10,000 para hacer un número redondo, 10,000 de esos, me ponía a pensar que si cada uno de esos vehículos, que en promedio el carro que usted pueda tener, el mío, tienen 4 metros de largo, entonces si multiplico 4 metros por 10,000 vehículos, estamos hablando de 40,000 metros, lo cual significaría que tendríamos una cola de 40 kilómetros, lo cual significa que si yo pusiera en cola solo los vehículos que trajo esa marca, y yo, vamos, esa es parte de la actividad y de la vida de la ciudad. Eso es una marca, pero podrían ser muchos más. ¿Qué significa eso? Significa que, como decía, este es un tema en el que nos tenemos que implicar todos, porque al final, si resulta que mis hijos ya llegaron a la edad de graduación, y ahí hay otro dato importante. El otro día estaba preguntando cuántos son los graduandos que por año se generan y nos planteamos la pregunta de cuántos de esos graduandos les dan vehículo para que puedan ir a la universidad, pues, ¿verdad? Entonces, al final estamos hablando de un crecimiento constante del parque vehicular, y además hay unos problemas que nos afectan como ciudad, que tienen que ver con el contexto nacional, porque en este mismo momento que estamos platicando, yo le hago la pregunta: ¿cuántas personas cree que migran del interior a la ciudad buscando una oportunidad en la ciudad? ¿Cuántas? Les puedo decir que son muchas. Pero todas esas personas que vienen acá tienen necesidad que se les dé atención, porque finalmente vengan en las condiciones que vengan, las veamos o no, entendamos o no la problemática de esa migración, generan una presión sobre los servicios públicos municipales, porque al final asumamos que vinieran 1,000 personas más el día de hoy, que se vinieron a instalar acá a la ciudad, y que por cierto la pandemia generó un problema migratorio importante que todavía no se ha medido, de personas que migraron precisamente por los efectos que provocó la pandemia de pobreza en muchos sentidos y muchos lugares, y que vienen a la ciudad.
Y pues vendrán seguramente no solo a esta, sino a las demás ciudades del interior del país, pero aquí a la ciudad viene muchísima gente y todos ellos necesitan servicios como el de agua, por ejemplo, que se necesita atender. Y hay infinidad de otros temas que se complican, pero que nosotros aquí tenemos un plan y ciertamente hay muchos desafíos por delante, pero hay hechos muy, muy concretos, digamos, que están a la vista de la población y que pues vamos a seguir apegados al plan, tratando de construir esa ciudad que visualizamos a partir de la experiencia que tenemos. Y Héctor, hablando de lluvias, estas traen muchas repercusiones que impactan a las infraestructuras. Ya hablábamos de un vecino que nos decía de zona 18, también ahora en Twitter se está hablando mucho de lo que está pasando en Carretera del Salvador, pero por eso queremos saber cuáles son los esfuerzos que se están realizando ante estas lluvias. Pues mire, hay esfuerzos múltiples porque para empezar se generó un plan de lluvias, se generó un plan para esta temporada de lluvias ya sabiendo lo que teníamos por delante. Hubo necesidad de generar capacitaciones específicas para los distintos equipos municipales, porque hubo necesidad de conversar con la Policía Municipal de Tránsito, había necesidad de platicar con la gente de obras, había necesidad de platicar las condiciones en las que iban a transitar los abastecimientos a los mercados. En fin, es toda una dinámica y una logística, digamos, que hay que tener para que digamos, la ciudad pueda funcionar y para que nosotros garanticemos un comportamiento y una forma de prestar de los servicios que se ajuste a las condiciones del clima que tenemos. Obviamente ha habido una comunicación intensa con nuestras coordinadoras locales para la reducción de desastres. Esto tiene que ver con los vecinos. A los vecinos nosotros hemos tenido que irlos preparando para que ellos mismos vayan manejando, administrando y siendo colaboradores nuestros al momento de tener que atender estas emergencias. Y por supuesto que han habido los esfuerzos que ya he ido mencionando alrededor de las inversiones que hemos tenido que hacer para irnos preparando para esta temporada. Y eso también tenía que ver con lo que hablaba al principio, de cómo todos jugamos un distinto rol, así que es importante que cada vecino sepa el rol que va a jugar. Además tenemos comunicación también que nos ha pedido la palabra. Ahora vamos a ir con Arturo López. Ahí recuerda que desbloquear tu micrófono para que con el invitado podamos escucharte. Bienvenido y gracias por la comunicación. Arturo López, adelante. Buenas noches. Una pregunta. ¿Quién es el que tiene que ver lo de los agujeros en las calles? ¿La municipalidad o el gobierno? Porque solo en este mes ya arruiné 2 llantas con unos agujeros que no son agujeros sino que son cráteres, y he tratado de hablar con la alcalde auxiliar de aquí de la zona 13 y no he tenido respuesta. Esa es mi pregunta. ¿Quién se encarga? Yo he tratado de arreglar algunos, pero son demasiado grandes para que uno los esté arreglando. Gracias. Solo si nos pudiera repetir, ¿qué zona dijiste? ¿Zona 13 o zona 3? Zona 13. Y otra cosa. Con la gente de los que ponen los cepos, creo que son los de la policía municipal. Yo vivo en un lugar donde no hay ni raya blanca, los postes están casi en medio de la calle, no hay un lugar donde se pueda parquear a alguien. Yo dejé mi carro un rato en lo que abría el portón y cuando sentía tenía un cepo y traté de hablar con un agente de la policía y dice, no, ahí estaba, pero hay que bajarse para abrir el portón. Y no entienden razones. Y además yo tengo cámaras y todavía le dije, mire, yo me acabo de bajar, quería ver el portón. Y me pusieron el cepo. Sí, pero hay que pagarlo. Si quiere vaya a la municipalidad, pero ir a la municipalidad es un dolor de cabeza. Yo sé que no se arregla nada. Tuve que pagar los 500 y pico quetzales que había que pagar. No, también quise hablar eso con la alcaldesa auxiliar, pero no hay forma de poder platicar con ella, pues. Antes de que te vayas, te agradecemos mucho la intervención. Mencionabas ese bache que se ha formado en zona 13. Si nos pudieras dar el punto exacto, la dirección exacta también para poder tomar nota, ¿lo tienes por ahí?
Segunda Avenida y Boulevard Liberación. Es toda la Segunda Avenida y Boulevard Liberación. Es donde sale el carril auxiliar. Y prácticamente la parte de la Segunda Avenida. Muy bien, te agradecemos mucho la comunicación y estos reportes que nos has brindado. Esto también ha sido un problema, Héctor. La situación del asfalto, cómo se ha visto también afectado con estas fuertes lluvias, prácticamente se forman agujeros, grietas, incluso ahora se estaba hablando de grietas en puntos, municipios aledaños, incluso en algunas partes de la ciudad. ¿Cómo se puede mitigar todo esto ante lo que está ocurriendo? Porque la lluvia no se detiene aparte. Sí, la verdad es que efectivamente, como digo, y venimos exponiendo, se trata de un año extraordinario. Es una cantidad de agua que por supuesto que le está pasando factura a toda la infraestructura que tenemos. En este momento están funcionando pues a toda su capacidad, todas las cuadrillas que tenemos para poder atender los bacheos en distintos lugares. Lo que sí sucede es que es un tema que está sucediendo. Bachamos hoy una parte, se genera un problema con la lluvia de la madrugada, nuevos pero de alguna forma nosotros estamos atendiendo este tema por dos vías. El vecino puede llamar y hacer su petición para que se atienda un bacheo, llamando y marcando el 1551 y dando su como ahora que recibimos del estimado vecino su petición para que se bachee esa área. Están las alcaldías auxiliares que pueden llamar, tienen sus redes para que puedan interactuar y plantear una petición para poder atender este tema. Y la primera pregunta era sobre cómo se organiza la atención de los bacheos. Hay dos unidades diferentes dentro de la municipalidad. Hay una que atiende todo lo que son los bacheos barriales y hay una que atiende bulevares principales. Lo único que no es, digamos que no se atiende directamente por el lado nuestro, es si se tratara de una carretera nacional, digamos, que esa ya es un tema que más bien ve el MISIBI a través del gobierno central, pero en lo demás, bulevares, rutas principales y lo que es la parte barrial, sí. Tomamos nota, por supuesto, de esta dirección. Vamos a ver que se pueda atender. Estamos en una planificación. Nos está sucediendo que la cantidad de agua que está cayendo, muchas veces hay reparaciones que se hacen y que se descomponen por la misma cantidad, digamos, de humedad. Pero nosotros vamos a seguir hasta restablecer a la normalidad el tema. Obviamente en este momento hay una gran cantidad de sobredemanda con respecto al tema, precisamente por las condiciones climáticas que estamos manejando. Vamos nosotros a seguir, digamos, la ruta de atender los bulevares principales a través de la dirección de obras con las cuadrillas que ellos manejan, más las cuadrillas específicas que tenemos para el bacheo barrial. Vamos a, por supuesto, hacer de conocimiento de estos temas a la alcaldía auxiliar de la zona 13 y por lo demás también aclarar que si lo que pueda suceder en el tránsito, digamos, en este caso hablaban de unas líneas rojas, unos cepos y demás, ese tipo de incidencias puede presentarse. Sí. Y hay forma de corregirlo, de que el vecino sea oído, de que sea atendido. Justo hace unos 4 meses inauguramos el proyecto de justicia virtual. Hoy pueden ingresar a la página de la MUNI y si alguien considera que en su caso se cometió un acto que no considera justo, digamos, por las razones que el propio interesado pueda tener, hoy día puede ingresar a la página de la municipalidad, entra a la pestaña de juzgados municipales de tránsito y ahí va a entrar a una parte que se llama justicia virtual. Ahí entra, pide su cita, su audiencia y sin necesidad de venir a la MUNI ni nada, en una videoconferencia le atiende el propio juez de tránsito, escucha el día y hora que le diga que es su cita, porque a su correo al que él señala le llega, mire, su cita para ser oído está para el día de mañana jueves a las 11 de la mañana, se conectan a esa hora, escucha sus temas, le dice, bueno, tiene tal y tal tema, y platican y de una forma verbal y sin necesidad de tener que venir a la MUNI, se puede atender. Y por supuesto
en la primera audiencia virtual que se tuvo, se atendió la denuncia de unos vecinos y se ha llegado al punto en el que se han revocado cuando la autoridad no tiene, digamos, los elementos en los que fundamente la imposición de la sanción. Entonces, la verdad es que para nosotros, como administración municipal, la intención es que el tema funcione, que se haga de manera correcta, y ya ilustro este servicio que se tiene, que pues evita venir a la MUNI y también da la posibilidad de poder arreglar un asunto a distancia. Gracias, Héctor, y gracias a todos los vecinos que están participando. Justo ese es el objetivo de este espacio, escuchar sus opiniones que son importantes para nosotros y priorizar esos proyectos de ejecución a beneficio común. Así que vamos a dar la palabra a alguien más. Tenemos a Elvis Cochito. Te escuchamos. Hola, buenas noches. Fíjese que yo quisiera consultar en el tema de la tecnología, pues que hoy en día está tan desarrollada. ¿Qué tipo de tecnología ha implementado este plan AVE que se adapte al plan de respuesta de lluvias? Y también me gustaría saber cómo miden cuántos milímetros de lluvia ha caído en cada zona para saber qué acciones toman a través de sus mecanismos o canales hacia la población. Muchas gracias a Elvis. Vamos a pasar también con otro de nuestros amigos que nos ha pedido la palabra, en este caso Tatiana. Tatiana Tejeda, también te escuchamos. Adelante y bienvenida a Twitter Spaces. No pudimos establecer comunicación con Tatiana, al parecer. Vamos entonces con Alejandro Cárcamo. Alejandro, te escuchamos. Pablo, también tú has pedido la palabra. Pablonsky-34. Si pudieras desmutear el micrófono para que podamos escucharte con el invitado. Y adelante, bienvenido. Bueno, retomando la pregunta que nos hicieron, ¿cómo se mide, Héctor? ¿Cuánta agua está cayendo en el sector o es todo? Porque ya lo hablábamos con este fenómeno de la Niña, que se hace casi en 2 horas lo que se hace en un día. Está lloviendo el doble, prácticamente. Sí, la ciudad, el INSIBUME tiene una serie o una red de estaciones meteorológicas que son las que permiten y almacenan el registro del agua que llueve, y a partir de esos registros ellos consolidan toda la información y van generando estos reportes que nos sirven a nosotros para ir tomando decisiones de administración de la ciudad basado en esos reportes de cantidad de agua que ha llovido. Es importante tener el registro de esta cantidad que generan esas estaciones meteorológicas, porque finalmente también recuerden que otro control que se tiene que llevar es el de la cantidad de humedad que hay ya en el suelo, porque finalmente eso a nosotros, claro, esa cantidad de humedad en el suelo nos permite a nosotros ir tomando decisiones sobre la parte de, por ejemplo, nuestro equipo de limpia y verde, porque eso potencializa la caída de árboles, porque los árboles, al estar la tierra floja, tienen una alta posibilidad de caer, y de hecho ha estado pasando. Entonces, digamos, eso para nosotros se vuelve importante, así como también poner un énfasis y un monitoreo especial en aquellas áreas de la ciudad que por topografía, digamos, pueden ser susceptibles a algún tipo de problema, digamos, de derrumbe o cosas que nos puedan provocar algún tipo de problema. Entonces, sí se vuelve, digamos, determinante esta información de los acumulados en milímetros, digamos, que llevamos para una temporada. Normalmente el INSIBUME nos proporciona la información en periodos de mes para ir viendo realmente cómo va el comportamiento del acumulado de lluvias caídas en la ciudad de Guatemala, para poder ir tomando decisiones como las que mencioné. En realidad, pues quisiera dejarles una reflexión final en el sentido de, miren, la administración de una ciudad, más como la de la ciudad de Guatemala, es sumamente compleja. ¿Vivimos en una ciudad hermosa? Sí. Y cualquiera que visite cualquier otro país podrá notar ello. Quizás nosotros, porque estamos en ella todos los días, no vemos, tal vez no dimensionamos esto, pero es importante tomar conciencia que
debemos unirnos para construir entre todos esa ciudad, para ir buscando las soluciones. En el equipo municipal hay un equipo de personas liderado por el señor alcalde que tienen muchísima experiencia para poder ir atendiendo los problemas. Quisiéramos disponer de presupuestos muchísimo más ajustados a la cantidad y tamaño de las necesidades que tiene la ciudad, pero en el escenario que manejamos, pues lo nuestro es optimizar, planificar e ir viendo cómo vamos atendiendo la solución a los problemas. No podemos solucionarlo todo de golpe como quisiéramos, pero estamos intentando. Hoy pues se han dado 2 pasos muy importantes y quisiera cerrar con esto. Por ejemplo, se hizo ya no un bacheo, sino una reposición completa del asfalto en la calzada San Juan, como también se manejó en la calzada Roosevelt. Y como estamos próximos a iniciar ciertos bulevares que tenemos para tratar de ir minimizando el tema de los bacheos. Pero bueno, vamos en esa ruta. Administrando, el alcalde ha dicho, tenemos que atender en sus necesidades a los vecinos y hay muchas necesidades. Hoy hasta estamos trabajando y se ha dedicado un presupuesto para atender temas de salud, incluso llevando centros de bienestar respiratorio a las personas para poder atenderlas. Usted me pregunta, ¿cuántas personas han atendido a la fecha en esos centros de bienestar respiratorio? A la fecha llevamos 82,000 personas atendidas y que son vecinos que estaban reclamando una atención. En esa ayuda y esa alianza que hemos tenido hombro a hombro con el Ministerio de Salud, también tenemos programas como el del Doctor Móvil, el programa de Más Vida, en donde estamos atendiendo en todos los frentes que podemos, dando consulta médica, en fin, sí, ayudándole a la gente que después de la pandemia, que no ha terminado pues, pero que efecto pospandemia es que hay una pobreza que hay necesidad de atender y por eso estamos llevando esto y la gente lo necesita. Entonces, al final, le digo, con los recursos con los que disponemos, la determinación del alcalde porque sigamos adelante en un plan, en una visión de ciudad que tiene y en donde todos los del equipo municipal estamos comprometidos. No les quepa la menor duda que seguiremos haciendo los esfuerzos y apegándonos al plan para atender y administrar la ciudad y darle las soluciones que estamos seguros pueden lograrse. Héctor, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, por toda esta información que nos has proporcionado, Silvana, valiosísima información para también todas las personas que están conectadas. Recuerden que este episodio se queda arriba para que ustedes lo puedan escuchar. Si no lo pudieron escuchar en vivo o en directo, pues no hay problema, porque ahí se queda para que lo escuchen, porque de esta manera también podemos ir entendiendo qué es lo que está sucediendo. Y Silvana, este tema se prestaría para seguir con Héctor hablando acá horas. Sí, muchas gracias, Héctor, por estar aquí con nosotros, por tu tiempo y por darnos a conocer estos temas tan importantes y relevantes en la coyuntura nacional. Y gracias a ustedes por comunicarse con nosotros, porque eso queremos, acercar a la municipalidad con los vecinos, escucharlos para trabajar juntos por una mejor ciudad. Nos escuchamos a la próxima y gracias. Este fue un episodio más de Twitter Spaces Munihuate. Agradecemos que te conectaras con nosotros en este espacio virtual de participación ciudadana creado para ti. Utiliza el hashtag #MunihuateTeescucha para seguir interactuando con nosotros. Si quieres volver a escuchar nuestro episodio, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Hasta la próxima. Juntos logramos una mejor ciudad.